Amén. Va a ser diferente, vamos a tener una dinámica diferente. Y voy a leer algunos versículos, pero los voy a leer en la versión Reina Valera. Y quiero que me acompañen al Salmo 9, versículo 1 y 2. Y bueno, si nos permiten, lo vamos a hacer sentados. Para mí es muy emocionante esta predicación, entrevista. Vamos a aprender hoy mucho y ahorita va a ver de qué se trata. Pero Salmo capítulo 9, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Dios Altísimo. Aquí está hablando el salmista David, es el salmo de David. Está haciendo un salmo de acción de gracias por la justicia de Dios. Y está diciendo: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Es decir, que la Biblia nos enseña que es bueno contar las maravillas que Dios está haciendo. Y bueno, hoy esta va a ser un prédica, entrevista. Lo que vamos a hacer es vamos a contar las maravillas del Señor. ¿Cuántos conocen a mi papá, nuestro hermano Jesús Lara? ¿Sí lo conoce? Pues hay cosas que Dios ha estado haciendo. Y con esto yo lo quiero animar, porque el mismo Dios que ha obrado en la vida de mi papá es el mismo Dios que está con usted, que está con cada uno de nosotros. Así que es para mí un honor y un privilegio hacer eso. Entonces, mi papá muchos años caminó fuera del Señor, caminó lejos del Señor, pero ¿qué fue? Y si quieres, mírame a mí para que no te dé el pánico, y vamos a hacer como una plática entre tú y yo. ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que determinó que voltearas tus ojos a Dios? Buenas tardes, hermanos. Soy un poco nervioso, pero voy a hacer lo más posible para que no se me trabe la voz. Sí, pues mi esposa tiene muchos años en la iglesia desde que mis hijos estaban chiquitos. Yo ponía de pretexto que por mi trabajo no me quería congregar a la iglesia. Y yo le decía: yo respeto tu forma de pensar, respétame la mía y todo va a estar en paz. Y yo estoy bien. Pero ella, pues ella tiene, pues la edad que tienen mis hijos, caminando con el Señor. Yo hace como aproximadamente, como unos 7 años, le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo ya siento de mi parte que ya me quiero congregar con ustedes, porque pues creo que debo de estar caminando junto con mi familia. Y yo una vez le dije a ella: yo me porto bien, no hay necesidad de que vaya a la iglesia. Eso yo pensaba. Y luego yo me daba cuenta que ella muchas veces se metía, la casa de ustedes tiene 3 pisos, en medio ella se metía a orar como 4 o 5 horas. Una ocasión yo estaba viendo la televisión y vi una película, automáticamente así en Netflix me apareció que se llamaba Cuarto de Guerra. Y al ver esa película, que entendí muchas cosas y decía: mi esposa oraba mucho por mí para que yo me acercara a Dios. Me movió mucho mi sentimiento, y yo decidí, dije: cuando yo me retire de mi trabajo, voy a servirme de tiempo completo a Dios. Esa es mi decisión. Y cuando me retiré de mi trabajo, ya me congregué a la iglesia junto con mi esposa a servir. En el área pues que ustedes conocen, lo que más me gusta es en la cocina. Me integré, y desde ese momento mi esposa
Yo la vi que fue muy feliz porque siempre se lo pedía a Dios. Le pidió, la pasó como 20 años pidiéndole a Dios para que yo me acercara a la iglesia. Pero como ella me decía que ya todo lo que le pedía a Dios, Dios siempre se lo cumplía. A lo mejor no sabía en qué tiempo, pero ella no perdía la confianza que toda su familia, sus hijos, su esposo, sus nietos iban a ser hijos de Dios. Y esa fue pues todo el tiempo. Tenemos 40 años de casados, pero la mayor parte del tiempo ella caminó sola con mis hijos. Pero 5 años, 6 años hasta la fecha fueron los mejores años de nuestras vidas. Y porque ella lo vivió junto conmigo. Ahora en la actualidad yo creo que los tiempos que nos dio Dios de vivir los disfrutamos, lo que no disfrutamos casi 35 años, porque entre trabajo y cuidar a los hijos y cada quien por su lado, ella caminaba con Dios, yo caminaba pues en el mundo. Y Dios, como yo lo platico con el pastor conmigo, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Nos dio 5 años de mucha felicidad, pudimos disfrutar, pero al final del camino ella se fue en paz, ella se fue tranquila. Entonces ¿tú crees que lo que fue determinante para que las cosas empezaran a cambiar en tu corazón fue la oración de la oración de mi esposa? Entonces la oración, acaba de mencionarlo mi papá, yo creo que se quedó corto porque mencionó 20 años, pero yo creo que fueron más, casi 30 años de oración. Entonces no pierdan nunca la fe, la oración, nuestras oraciones nunca quedan en el aire. Ahora, han ocurrido sucesos. ¿Puedes contarnos un poquito el problema que empezaste a tener en la columna? Yo a raíz de que salí de trabajar, yo estaba bien, pero me empecé a sentir muchas molestias en la columna. Hubo un tiempo que ya no podía ni dormir porque los dolores eran muy intensos, ni el medicamento me hacía efecto. Fui al hospital, a Lomas Verdes, y efectivamente me dijo el doctor que estaba lastimado de las vértebras, que me tenía que hacer una operación. Me operaron hace 2 años, hace 2 años me operaron, pero me dijo el doctor que no me podía hacer todas las vértebras que tenía dañadas por cuestiones de tiempo, que era muy riesgoso. Me iba a hacer una parte y posteriormente me iba a hacer la segunda cirugía, pero igualmente cuando me operaron seguí con los mismos dolores. Bajaron, la intensidad bajó yo creo como un 40%, pero al fin y al cabo seguía, pues me mantenía pues con dolores y tenía que permanecer sentado porque de pie casi no aguantaba, no podía caminar ni 50 metros porque se me dormían las piernas, pero aún así seguía yo pues viniendo a la iglesia, seguía sirviendo, pues Dios me daba la fuerza para seguir haciendo lo que tenía que hacer. Pero seguí mi tratamiento y a inicios de este año seguía con los dolores, me empezaron a seguir más fuertes y como tenía las citas con el doctor ahí en el hospital de Lomas Verdes, me dio una cita en enero. Ya me tomaron resonancia, tomografía, y me dijo que tenía ya las vértebras muy dañadas, por eso no podía sostenerme ya de pie mucho tiempo, que me tenía que hacer una cirugía me iba a poner 8 tornillos y unas barras. Y mi esposa me decía, ¿sabes qué? Yo siento que Dios te va a sanar y si Dios te va a dar una columna nueva. Yo le decía, sí, yo sí creo, le digo, pero a veces tenemos que hacer uso de la parte médica también, le digo, porque tampoco nosotros podemos dejarle todo a Dios, también tenemos que hacer nuestra parte. Ella tenía mucha fe que no iba a necesitar ninguna cirugía. Y en enero me programaron para hacerme mis estudios en mayo de laboratorio, para que me operaran en junio, el 5 de junio.
Pero pues como ustedes ya saben, mi esposa se enfermó como por marzo y pues ya se complicó la cosa. Fueron tres meses a partir, como lo mencionó mi papá, a finales de marzo, que no lo esperábamos. Mi mamá empezó un día, fue un sábado por la madrugada, para amanecer domingo, se sintió mal, llevaron de urgencias y fue un proceso que empezamos a vivir como familia, como ustedes lo conocieron. Estoy hablando de a finales de marzo, inicios de abril de este año 2023, y empezó un proceso. Uno de los legados, como ahorita menciona mi papá, que nos dejó mi mamá, era la oración. La oración, en creer que la oración tiene poder. Una de las cosas que impactó el corazón de mi papá, como lo menciono ahorita, es el ver esta película de Cuartos de Guerra, y el enfoque es la oración. Entonces fueron 3 meses buscando, orando, clamando por un milagro, y al final el Señor decidió en el mes de junio, pues tomar la vida de mi mamá, llevarla a su presencia. Se graduó, el Señor la llevó a su presencia, pero fueron unos meses muy, muy difíciles, muy duros como familia, aunado al problema como ahorita mi papá les está comentando, el problema de la columna, los tornillos. Tenía programada la cirugía para esas fechas y de repente todo se empezó a complicar. Que fueron 3 meses bien difíciles, pero ¿qué fue lo que, a pesar con esos dolores de columna, ahorita vamos a hacer un poquito de la pausa en lo de la columna, pero qué fue lo que te hizo mantenerte ahí, estarte de pie, a pesar de los diagnósticos, las subidas y las bajadas, que te hizo pues mantenerte esos más de 3 meses ahí al pie del cañón con la fe bien puesta? Pues yo ese tiempo que estuve, pues no fue poquito, fueron como 3 meses, y diario teníamos que estar en el hospital. Pero yo no sentía ya ningún dolor. Yo iba y venía, me decía mi hijo: papá, ¿te sientes bien? ¿No te duele? Le digo: no, hijo, me siento bien. Le digo: me siento bien. O sea, el tiempo que estuve yendo al hospital me sentía yo muy bien. Me venía a la iglesia, me iba al hospital, pero yo me sentía bien, pero sabía que tenía esa afectación. Estaba yo programado para el día 5 de junio pero mi esposa en ese tiempo la iban a tener que intervenir, pues de muchas operaciones que le hicieron. Yo le digo a mis hijos: ¿sabes qué? Voy a suspender mi operación porque no puedo estar allá y puedo estar aquí. Hablé con los doctores, yo le dije al doctor que iba a tener una cirugía el 5 de junio, pero pues mi esposa estaba en una situación más complicada, que iba a ir a cancelar mi cirugía. Me dijo el director del hospital: ¿sabe qué? Que le haga trabajo social un documento y lo lleva el día que le toca, ya que lo van a programar, se lo lleva al doctor que lo va a operar para que le explique la situación que tiene, y de aquí a trabajo social le vamos a hacer llegar un papel para que no se la cancelen, porque si se la cancelan el proceso otra vez va a ser de mucho tiempo, porque hay muchos pacientes esperando. Nada más para que se la reprogramen, y llevé ese documento el día que me iba a tocar, y ya el doctor me la reprogramó 2 meses para el 22 de agosto, y dice: si sigue con su mismo problema, viene y se la volvemos a reprogramar para que no pierda su lugar, porque lo que lo tenemos que hacer a usted, lo tenemos que operar a fuerza, si no su columna se va a ir desviando cada día más y se va a ir complicando. Entonces sí me hicieron esa opción, y ya regresé al hospital otra vez y seguimos en el hospital, pues los cuidados de mi esposa. Y ya yo le platicaba a mi hijo: ¿sabes qué, hijo? Yo tengo mucha fe, le digo, de que tu mamá va a salir, y si las cosas no salen así, pues Dios sabe por qué hace las cosas. Nos tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Lo importante es que nos estamos tranquilos, y si Dios nos la va a dejar otro tiempo, bien, y si ella se la quiere llevar, pues también va a estar bien, porque ella tiene ganado su lugar en el cielo
yo estaba seguro porque pues ella siempre caminó con Dios y ella siempre fue muy fiel a Dios. Entonces pues ya nos le iban a dar de alta el día 16 de junio, nos le iban a dar de alta para traernos a la casa, pero un día antes se complicó mucho la situación, ya no pudo salir del hospital. Y fueron en medio de la situación difícil, el diagnóstico que le habían dado a mi mamá había sido pues muerte completamente cerebral. Se tuvo que intubar. Al intentar desintubarla, ella no reaccionó, tuvo episodios en los cuales estuvo sin oxigenación, entonces no pudo despertar y prácticamente tenía muerte cerebral. El diagnóstico fue estado vegetativo. Y fueron meses de estar ahí todos los días. Muchos de ustedes estuvieron orando. Y de repente el diagnóstico era totalmente oscuro, desalentador. Y de repente tengo un hermano que vive en Estados Unidos. Hablamos con él, y en ese momento donde él vino, mi mamá, Dios hizo un milagro porque despertó, tuvo lucidez, aún con todas las complicaciones que tenía, las conexiones que tenía, y empezó a tener movimiento, empezó a reaccionar. Pudimos empezar a tener comunicación con ella, poder hablar. No podía hablar porque después de la intubación se le tuvo que hacer una traqueostomía, entonces no podía hablar, pero podíamos tener comunicación con ella, podíamos estar, nos reconocía, y todos estaban sorprendidos porque pues ella ya se le había declarado la muerte cerebral completamente, y eso nos decían los médicos, eso no se regenera. Y de repente empezó a tener lucidez, y fueron momentos de altibajos donde, claro que unos momentos donde te da toda la esperanza y después los médicos te dicen otro diagnóstico, y unos altibajos, pero una de las cosas que nos mantuvo, y sobre todo mi papá pudo aprender mucho en eso, es la oración y el poder de la oración y las oraciones contestadas. Y justamente el 16 de junio que le íbamos a llevar a casa para continuar con su recuperación, bueno, pues mi mamá fue a casa, pero su hogar, no, nosotros pensábamos que íbamos a llevar a casa, pero el Señor decidió llevársela, y fue una situación, algo que gracias a ustedes, sus oraciones nos mantuvo, nos ha mantenido de pie. Pero bueno, después mi papá continúa con ese problema de la columna, como ahorita les comentó. La cirugía estaba programada para agosto. Entonces continuamos con ese proceso de sanidad, con ese proceso de luto, y llega el día de la cirugía. Yo no se los comentaba a nadie, ni siquiera a mi papá ni a mi esposa, pero pues tenía 2 meses de haber perdido a mi mamá, y pues ahora nuevamente entrar a la cirugía, y el diagnóstico, toda cirugía, los médicos te dicen los riesgos que puede haber, ¿verdad? Hasta la muerte. Nos explican que la operación de mi papá no es cualquier operación, porque sería la tercera de columna, y en este caso iba a ser, como ahorita les dará más detalles. Entonces el día que tenemos que entrar, pues un montón creemos en Dios, confiamos en Dios, pero no dejamos de ser seres humanos, ¿verdad? Y yo como hijo diciendo, Señor, acabo de perder a mi mamá, guarda la vida de mi papá, consérvamelo tener unos años. La oración de mi mamá siempre fue, Dios te va a dar una columna nueva, no vas a necesitar operación, pero dijimos, bueno, que sea la voluntad del Señor. Llegó el día, llegó el momento donde lo dejamos ahí, lo dejé ahí, me dieron su ropa, me despedí de él, todavía me mantuve ahí un momento, y en ese día, ya platicado, nos entró el temor a los dos, a mí, porque estuve afuera casi 12 horas esperando, 10 horas sin tener ningún resultado, y mi papá también allá. Y ahorita en esta parte es donde quiero que presten mucha atención, y yo me gustaría que mi papá les platicara con más detalle, porque estamos orando un milagro de Dios, años orando, pero bueno, pues llegó el día de la operación, y yo quisiera que nos pudieras platicar en el momento que estuvimos ahí.
que te dejé con un montón de más personas, me dieron tu ropa, me quedé ahí afuera y bueno, estás ya ahí sentado en el hospital de Lomas Verdes donde te van a empezar a sacar sangre, a hacer estudios. ¿Y qué es lo que empezaste a sentir en ese momento? Sí, bueno, el doctor antes me volvió a decir, su cirugía va a ser muy delicada y cabe la posibilidad de que a lo mejor quede en silla de ruedas, dice, o pueda adquirir una bacteria que existen en el hospital cuando se haga la operación, y eso sí es más delicada porque entonces ya no va a poder salir a su casa. Es algo que existe ahorita en el hospital, dice. Su recuperación va a ser en año y medio, se va a empezar a incorporar a la vida diaria, dice, y los dolores no se le van a retirar al 100%. ¿Por qué? Porque sus nervios, durante mucho tiempo las vértebras quedan muy fracturados, entonces esa parte ya no va a recuperar al 100% su salud. El dolor le va a quedar un 20%, pero lo va a poder controlar con un medicamento o con descanso, dice, pero ya no va a hacer de que lo operemos y se le desaparezcan los dolores por completos, porque eso no es normal, dice. Pero bueno, le explicamos cuál es la condición. El día un día antes de que me iba a hospitalizar, ese día me tuvieron que hacer todos los estudios de sangre, de todo, para que el doctor viera que estuvieran los niveles bien y ya meterme al día siguiente a cirugía en la mañana. Así sucedió. Al día siguiente me llevaron, lo que les platicó el pastor. Ya nos pasaron de ahí, cuando nos prepararon en la mañana, estaban a las 6 de la mañana, me empezaron a preparar y ya ahí en Lomas Verdes hay 30 salas de cirugía, pero nos pasan a una antesala donde ya está todo pues sanitizado, ya no entran personas, nada más que en nuestras camillas las personas que vamos a ingresar al quirófano. Somos como 30 personas. Nada más pasa la anestesióloga a decirnos las complicaciones que hay de una anestesia general. Ya pasó y ya estábamos ahí, yo ya estaba formado en mi camilla y yo me empezó a entrar un temor porque decía, si ya no quedo bien, y bueno, pasaron por mi mente muchas cosas, cuando yo siempre he sido muy tranquilo para cualquier cosa que me van a hacer. Yo voy siempre muy tranquilo, no me da miedo, y me empezó a entrar un poco de temor pensando en cómo iba yo a quedar. Le platico a mi hijo que hay puertas que se abren y se cierran cuando entran los pacientes ya a la sala de espera, y en eso yo vi que entró un doctor por la puerta. Yo creo que la puerta está como de aquí donde tenemos la tiendita. Vi que entró un doctor como de unos 50 años, de pelo blanco, con una de esa mochilita. Entró y directamente se paró donde yo estaba y le pregunta a la enfermera, ¿quién es el señor José de Jesús Lara García? Y andaba buscando entre los expedientes la enfermera, y como yo estaba ahí, le dije, yo soy doctor. Ya no esperó a la enfermera. Él agarró y me tomó de sus manos, me tomó mis manos. Yo estaba así en la camilla, me tomó sus manos aquí y me dijo, yo te voy a operar, dice, yo voy a ser tu cirujano. Y ya se fue. Entonces, como a los 10 minutos Pero antes de que continúes, habías sentido un montón de temor, de miedo, pero de repente cuando entró el doctor, en tus emociones, en lo que estabas sintiendo, ¿qué ocurrió? Sí, cuando el doctor me tomó de sus manos, en ese momento yo sentí una tranquilidad, pero como la que había sentido anteriormente, que no tenía. Yo estaba muy tranquilo. En ese momento sentí mucha paz en mi interior, y a los 10 minutos me vocearon, Jesús Lara al quirófano número 3. Ya me lleva el camillero. Cuando yo entré a la sala de cirugía, yo empecé a buscar al doctor, porque había como 8 personas a mi alrededor, y yo lo empezaba a buscar, no lo miré por ningún lado. Pues ya me pusieron anestesia, me operaron, entré a las 11:15 a cirugía, salí como a las 6:30. Cuando ya me iban subiendo, como a las 7 me iban subiendo a piso, yo empecé a tener muchas náuseas, pero exageradamente náuseas, y empecé a volver. En ese entonces ya estaba
mi hijo esperándome allá arriba en la sala, y empecé a volver mucho y no se dio el vómito toda la noche. Al día siguiente, en la mañana, a las 8 de la mañana, llegó ese mismo doctor que me dijo que me iba a tener la cirugía con él. Él llegó, yo estaba sobre el pasillo, llegó, se paró y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, pues bien, nada más por las náuseas. Me hizo en mis piernas de los reflejos y me dice, te hice una excelente operación, dice que es muy bien. Fue todo lo que me dijo y se retiró. Después, como a las 9, yo me quedé así porque dije, yo no lo vi. Después, como a las 9, llegó una comitiva de un doctor con varios practicantes y yo fui el primero que me revisaron. Ya me levantan la sábana y me hacen con su martillo aquí los reflejos, y pues mis piernas automáticamente tenían mucha movilidad, y le dice el doctor a sus practicantes, esto no es normal, dice, porque una persona recién operada no puede tener esos reflejos, dice, pero pues sucede, dice, sucede. Normalmente las complicaciones de esto, muchos ya no tienen movilidad, otros cuando les hacen los reflejos se mueven muy poquito. Pero bueno, hice toda su explicación les dio a los practicantes, y me dijo que iba a pasar más al rato el terapeuta para decirme indicaciones cómo debía ser mi estancia allí, mis cuidados, y siguieron haciendo su recorrido, pero yo me quedé y en mi mente ahí entró, dije, bueno, ahí me dijo, dice, yo soy el doctor Ordaz, yo fui el que te operó. Ahí para hacer una pausa, nosotros sabíamos, ya nos habían indicado desde el inicio el nombre del doctor, no le conocíamos de vista, pero como Ordaz, ¿verdad? Entonces nos habían dicho el doctor Ordaz. A mí también me dijeron que había sido el doctor Ordaz el que le iba a operar. Entonces, cuando él entra, yo me voy y me quedo todo el tiempo en la sala de espera. Lo dejé desde las 9 de la mañana y pues todo el tiempo orando, y Señor, creemos que tú guárdale, que tú estés ahí. Y fue un momento de mucho estrés, porque iba y preguntaba, veía que ya eran las 2, 3 de la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, y no me daban respuesta. Pues seguía orando al mismo tiempo lo que mi papá estaba comentando. Entonces nosotros ya sabíamos, no le ubicábamos, mi papá tampoco le ubicaba de vista quién era el doctor. Pero lo interesante es que de hecho estaba lo conoce nuestro hermano José Luis, estaba con él, pero es un momento donde él se va y en ese momento en el que se va para desayunar, llega el doctor que mi papá dice que había visto en la primera ocasión. Inmediatamente se va, y como lo menciona, como a los 5 minutos llegó, bueno, no era el mismo, llegó el doctor, pero él te mencionó, ¿no? Yo fui el que te operé. Sí, él me dijo, dice, yo soy el doctor, yo fui el que te operé, yo te voy a dar el seguimiento que se requiere. Y yo me quedé así porque dije, no, pues ese doctor no lo ubico, y era obviamente diferente, era moreno, con barba cerrada, Era mexicano. y más joven, entonces yo me quedé así sorprendido, dije, no, pues, pero no puede ser la anestesia, ni puede ser algo, porque antes de que me anestesiaran yo ya había visto a ese doctor, nada más lo vi 2 ocasiones. Después pues ya me dijo, fue el terapeuta y me dijo, ¿sabe qué? Te vamos a hacer estudios de sangre, te vamos a bajar a que te hagan placas, y si todo está bien te vamos a dar de alta mañana. Efectivamente fue el terapeuta y me dijo, te vas a levantar, pero si te mareas te vuelves a acostar, no te pares. Pero no, yo me senté en la cama, me paré bien, ya normal, pero sí sentía la herida, que pues como sentía como que se me iba a abrir cuando me paraba, pero ya empecé a caminar. Pues ya me dieron de alta ese mismo día, como a las 2 de la tarde, ya me trajo la ambulancia a mi domicilio, y estuvo ese día mi hijo ahí en la casa con su esposa, estuvieron al cuidado de mí, y ese día nada más tuve que tener auxilio de él para ir al baño, para bañarme y todo eso. Al día siguiente le dije, ¿sabes qué, hijo? Yo ya puedo solito, yo solo, ahí con mi silla en el baño y todo eso, yo ya podía hacer mis cosas
normal. Bueno, no normal, pero sí ya no necesitaba de que alguien con mi andadera me acercaba al baño. Y mi hijo estuvo toda la semana ahí conmigo y yo me levantaba como a medianoche a caminar y él se paraba. ¿Estás bien, papá? Sí, yo estoy muy bien, le digo. Pero yo pensaba, dije, bueno, mi esposa siempre le pedía a Dios que me diera una columna nueva y pues sí, efectivamente sí le cumplió su promesa que Dios le dio. A lo mejor no como ella, ella no está aquí para que lo viera, pero yo sé que yo estoy yo. Ahora, todo eso lo guardaste, ¿no? Aproximadamente Sí, durante 3 meses, 2 meses, hasta que fuiste a ver nuevamente a otra ortopedista. Y les puedes platicar un poquito. Sí, yo lo guardé todo eso. Yo dije, no, yo no se lo voy a contar a nadie porque, pues no sé, yo como tenía esta duda, ¿qué pasó dentro de ese lapso? Yo estaba seguro que yo estaba sano porque yo a las 2 semanas yo andaba de pie bien normal, bien, y me decían todos que me cuidara, que no era, que pues me podía lastimar. Ya a las 2 semanas ya manejaba con muchos cuidados, pero porque yo ya me sentía bien. Entonces yo no quería comentarle nada a mi hijo, a nadie, porque dije, a lo mejor es mis cosas, pero sí yo dentro de mí sabía que ya Dios me había sanado, tenía esa confianza que me había sanado. Por eso les decía, no, estoy bien, estoy bien. Hasta me decían, hermanito, no cargue, no, todo el mundo me quería cuidar, pero yo me sentía bien. Pero dije, antes de decirle yo ya una decisión a mi hijo, pues todo ese proceso que les estoy platicando, fui ya con la doctora y la doctora me hizo una revisión, la ortopedista me hizo la revisión, me hizo el estudio y me dijo, dice, bueno, de entrada su herida que tiene, pues no es una herida que tenga 2 meses, dice. Esa herida que le hicieron parece que ya tiene mucho más tiempo, dice, como salen los estudios, dice. Los reflejos que tiene, pues es de una persona que no pasó por ninguna cirugía, dice. Me hizo caminar de talones, de puntas, y yo caminaba normal, dice, no tiene ningún dolor, le digo. Seguro que no ningún dolor, doctor. Dice, bueno, nada más porque lo estoy viendo, lo creo, dice, si no, no lo creyera, dice. Esa rehabilitación tarda mucho tiempo, dice, pero usted lo veo que no tiene, pues ya el mayor complicación para ninguna, se agacha normal, como ella me dijo, en sentadillas, todo lo podía hacer correctamente. Yo le dije a la doctora, ¿sabe qué, doctora? Es que Dios hizo un milagro en mí, le digo, yo soy cristiano, le digo, tengo poquito, incluso le dije, yo le dije, yo soy cristiano, le digo, y sí creo en los milagros, y ella me dijo, yo también creo en los milagros, pero yo no soy cristiana, yo soy guadalupana, dice. Y le digo, nada más que si no me pregunte algo de la iglesia, porque estoy empezando, si usted me pregunta, a lo mejor, pues quién es ¿quién es Noé? Pues le voy a decir, pues no, porque pues estoy empezando. Nada más le dio risa, ¿no? Pero me dijo, efectivamente, dice, yo creo, y sí, como usted dice, lo que Dios hizo en su vida es un milagro, porque yo lo estoy viendo, dice, nadie me lo está contando, dice. Entonces ya dije, ya creo que es momento de que yo le platique a mi hijo, porque la parte médica ya también está avalada que pues estoy sano por el estudio. Entonces ya fue cuando tomé la decisión de platicarle a mi hijo. Le dije, hijo, esto no te lo voy a platicar porque yo quiero estar seguro, le digo, ven con la parte médica, le digo. Idealmente yo no tengo ningún dolor, ni un dolor, ni el que me dijo el médico que me iba a quedar, ni un dolor. Yo hago mis actividades normales, hago mi vida normal, hago mi vida como si no hubiera pasado por mí ninguna cirugía en mi cuerpo. Pero sí me sigo cuidando. Yo me sigo cuidando de los cuidados que me dijo el médico. Y yo de antemano, pues sí, primeramente le quiero dar muchas gracias a Dios porque pues él logró y escuchó las peticiones de mi esposa, que siempre oraba por mi columna. Ella siempre, en cualquier momento, siempre oraba por mi columna. Ella me quería ver sano. Y aquí una de las cosas más que a lo mejor ahorita lo platica así como si hubiera sido cualquier cosa. Ayúdame con el piano, por favor.
si hubiera sido cualquier cosa, pues sí, la oración, esto audio limpiando, la oración es fundamental. La Biblia dice, les quiero leer lo que dice Marcos capítulo 10 versículo 27. Marcos 10, 27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada imposible. Jeremías dice: hay algo imposible para Dios. La oración fue, y la oración era que el Señor le diera una columna nueva a mi papá. Y era muy sorprendente para todos el que pudiera levantarse, el que pudiera hacer sus actividades como él normalmente las hacía. Y mi oración como hijo, y aquí es donde quiero animar su fe, es decir: Señor, tú decidiste llevarte a mi mamá. Estoy bien con eso, ayúdame a sanar mi corazón solamente, pero guarda la vida de mi papá, concédemelo más años de vida. Las oraciones de mi mamá por muchos años, mis oraciones mucho tiempo fue también como de niños en la casa. Hubieron muchas situaciones difíciles, el corazón separado de mi papá hacia mí y viceversa. Y yo le decía: Señor, no permitas que ahora que el Señor ha permitido unir nuestros corazones una vez más, pues que lo pueda perder, que mis hijas puedan perder a un abuelito más. Que Señor obra, yo no sé cómo tú vas a obrar, pero muéstrale y que no quede duda. Y a mí en mi corazón había algo: Señor, yo no quiero que mi papá pierda la fe. Si tú permitiste llevarte a mi mamá, Señor, obra en él, que no pierda la fe. Haz algo que quizás no lo creo, porque sé que él es un hombre muy fuerte, pero mis oraciones eran: Señor, que muéstrate a su vida, que él no le quede duda que tus planes son buenos y que tú estás con nosotros. Y hace 2 semanas él me platicó esto, me dijo: acabo de ir a la ortopedista, me dijo que estoy bien, como si no tuviera nada. Vio como les platico ahorita, vio mi cicatriz. Me dice que esa cicatriz es como si hubiera tenido más de 2 años. La rehabilitación, le decían que la rehabilitación para que empezara a pararse, a moverse, por lo menos 2 años. O sea, hay personas que a veces algo muy sencillito, que es como una hernia discal, que es algo muy sencillito, pero hay personas que se quedan ahí mucho tiempo. Lo que le hicieron no es para eso, y como le hizo pararse, sentarse de puntitas, bailar el caballo dorado y todo, no sé qué más le puso a hacer. Le dijo: usted está bien. Entonces en ese momento mi papá es donde dijo: creo que tengo que contar lo que acabo de vivir. Y cuando lo estaba platicando le dije, pues, me dijo: ¿qué crees que habrá sido? Una de las características me decía, o sea, los dos teníamos un montón de temor en ese momento, tanto yo cuando lo dejé y él se quedó ahí. Quienes conocen a mi papá saben que él es un hombre muy fuerte, su ánimo le ayuda mucho, pero pues hay momentos donde la sientes difícil. Aquí están algunos que han pasado situaciones difíciles, por ejemplo mi hermano Luis Vélez, que Dios también ha hecho un milagro. Y por mucho fe que tengas, somos seres humanos y pues nuestro corazón se empieza a apachurrar. Y la oración es: Señor, guárdalo. En mi oración, mi mamá me enseñó a orar siempre de esa forma: Señor, manda ángeles que le guarden, que estén ahí. Me dice: ¿qué crees que va a pasar? Tenía un montón de temor, pero vi entrar ese doctor, y desde que lo vi entrar, tal vez ahorita lo platicó muy rápido, pero desde que lo vi entrar, no era como los demás doctores. Y creo que le hizo mucho match ahora que estamos viendo el curso de Apocalipsis, porque una de las características tenía su pelo blanco, pero no era un viejito,
pero tenía su pelo todo blanco. Y, y le hizo match con una de las características que hemos estado viendo en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Una de las características de Jesús y su pelo blanco. Dice, en el momento que apareció era diferente y se me quitó el temor y lo mencionó. Me tomó de la mano y le dijo, yo te voy a operar. Después yo lo vi, estuve con él. Él no estaba alucinando, esa primera ocasión aún no le habían puesto anestesia como para que estuviera medio ahí fumado. No le habían puesto todavía la anestesia. Después yo lo vi, platiqué con él, como ahorita les dijo, tenía náuseas, estuve con él y en esos días no sé por qué, pero era muy difícil encontrar ahí a alguien, ni enfermeros había. Apenas pude encontrar, platicábamos, estuvo lúcido. Después llegó una prima, después llegó mi tío Isma, estuvo también con él en la noche. Y en ese lapso nuevamente como les dijo, volvió a venir el mismo doctor, lo revisó y le dijo, yo te operé, hice una excelente operación, tu columna quedó como nueva. Y no sé si se percataron, pero dice, a los 5 minutos llegó y le dijo, yo soy el doctor Ordaz, el que te operé, como normalmente hacen las visitas. Entonces me dice mi papá, ¿qué crees? Yo creo que Dios me envió un doctor, me envió un ángel que me operara. ¿Qué piensas tú? Yo le dije, yo creo que Jesús te operó. Yo creo que Jesús permitió que se abrieran tus ojos espirituales por un momento y que pudieras ver que Él lo prometió. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días, no te dejaré, no te desampararé. Y si es verdad, Dios envía ángeles para su servicio, pero yo creo que Jesús mismo te operó, escuchó nuestras oraciones, nuestro clamor, y para que no tuvieras ninguna duda que aún en medio de la prueba, en medio del dolor y la tormenta, Él siempre está ahí, pues se encargó de que tú lo supieras. Y todo eso lo confirmamos más. Él no lo quiso expresar más hasta que podía tener otras confirmaciones, y le dijo, es que usted no necesita ni rehabilitación, o sea, usted está bien. Hasta le decían, ¿en serio te operaron? Pero así como Tomás, ¿verdad? Y luego a veces mi papá tiene que hacerles así señales, porque tiene una herida que casi hasta luego le dice, te quisieron partir en dos, casi, porque una herida. Pero aquí lo más importante es que Dios sigue haciendo milagros. Dios hizo un milagro en la vida de mi papá. Muchas veces los milagros no ocurren como. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios sigue haciendo milagros. Dios no siempre obra como nosotros esperamos. Yo quería que oramos muchas veces, estuvieron testigos. Orábamos, pasaba mi papá y orábamos por él, y que en ese momento ocurriera, porque lo he visto muchas veces. He visto muchas veces orar por enfermos. He orado, Dios nos ha usado muchas veces para orar por enfermos, y en el momento hay una sanidad. Yo decía, Señor, ¿por qué ahora no? ¿Por qué no lo puedo ver en la vida de mi padre? Y el Señor siempre está trabajando, a veces hasta en lo oculto, en lo secreto, en misterios, y queremos que Él obre de alguna forma, de alguna manera. Y muchas veces cuando no obra como nosotros le pedimos, nos desanimamos. Pero lo que tenemos que aprender es que Jesús no es un genio no es el genio de la lámpara que está obligado a hacer lo que nosotros le digamos. Entonces por eso ya no voy a orar, ¿no? Claro que sí, vamos a orar, vamos a persistir en la oración, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Yo he visto muchos casos de cáncer, de diabetes, de columnas. Una vez oramos por un pequeñito que tenía su miembro cerrado, y le causaba mucho dolor, muchas infecciones. Estábamos en la sierra y su mamá vino a buscarnos de la sierra. Tuvimos ahí una reunión y dice, ore por mi hijo. Oramos, le dije, vaya a revisarlo al baño. Y en el momento que lo fue a revisar, en ese momento Dios obró el milagro. Así les podía contar un montón de milagros. Y yo decía, Señor, ¿por qué no ocurre en la vida de mi papá? Y hace 2 semanas que me platica esto, le dije, Dios permitió todo esto para que no tuvieras duda, y no tuviéramos duda
que Jesús siempre está con nosotros. Y si el Señor por momentos nos abre los ojos espirituales de lo que está ocurriendo, daríamos cuenta de cuántas veces el Señor nos ha guardado, nos ha librado, nos ha protegido de muerte, de peligros, de asesinatos, y que Dios ha estado ahí con nosotros siempre, aunque no siempre actúe como nosotros esperábamos, porque Dios es soberano y Él no lo tenemos que ver como el genio de la lámpara, y entonces todo lo que yo le pida Él me lo va a dar. La Biblia dice, si yo me pongo de acuerdo, 2 o 3 nos ponemos, todo lo que pidamos al Padre Él nos lo daría. Pero también la Biblia dice, piden y no reciben porque piden mal. Y aún Dios siempre tiene planes más perfectos que nosotros podamos pensar o imaginar. Yo le dije a mi papá, bueno, esto lo tienes que contar, porque eso es un testimonio del poder de Dios, de que nunca estamos solos, de que tal vez tú has pensado que has estado solo, sea una situación de enfermedad, una situación emocional. Nunca estamos solos. Y yo hoy oro, como oró Elías por su siervo en un momento: Señor, ábrele los ojos. Había un momento donde Eliseo lo estaban persiguiendo para matarlo, y su siervo Giesi se desespera, se vuelve loco y dice: nos van a matar, nos quieren matar. Pero Eliseo había tenido muchas experiencias, que sabía que lo que él hizo, él había conocido al Dios lo que él hizo, lo que él está haciendo, lo que él hará. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y él oró, hizo una oración y dijo: Señor, ábrele los ojos, que él pueda ver que más son los que están de nuestro lado que los que están en nuestra contra. Dice que en ese momento a Giesi se le abrieron los ojos. Dice: veo agentes de caballos. Y parte de eso el Señor le permitió experimentar a mi papá en un momento de angustia, de desesperación, de dolor. Y Dios le permitió por unos momentos abrir los ojos, que él no estaba solo. Y que Dios, damos gracias a Dios por la vida de los médicos. Mi esposa es médico, tu hermana Maribel médico. Les amamos, pero muchas veces Dios es el que está actuando y usa a los médicos. Pero y hay muchos testimonios, pero yo le dije: esto es necesario que lo contemos, para que no quede duda de que Dios siempre está con nosotros, aún en los momentos más difíciles, en la noche más oscura. Jesús mismo, Él prometió, Él dijo: he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Y yo quisiera que me ayudaran a hacer una oración por mi papá, extendiendo su mano hacia él. Ok, bueno, ¿quiere comentarles algo? Yo nada más quiero primeramente darle gracias a Dios, a mi esposa, porque mis hijos me tienen aquí, y también quiero dar las gracias pues al hermanito Aarón, Eric, Chris, la hermanita Erika, la hermanita Maribel, el hermanito Ismael, que siempre estuvieron pues al cuidado de mi cirugía. Unos cuidando a mi compadre José Luis, a mi sobrina Luz. Unos me estuvieron cuidando, otros en la donación de sangre. A mí me platicó la hermanita Erika algo algo muy chistoso, pero bueno, entre chistoso, pero yo digo, cómo Dios es bien grande. Ella, a mí, para que me recibieran en el hospital, tenía que llevar mis donadores. Me decían: el día que se hospitalice tiene que ver sus 3 donadores. Me faltaba uno, y me dijo la hermanita Erika: yo, hermanita, yo voy. Fue al hospital y se le complicó, le complicaron ahí para que le dieran el formato del donador de sangre, pero no sé cómo lo hizo ella, pero ella me trajo el formato. Y dije: todo esto es cosa de Dios, todo ha ido acomodando, ¿vale? Entonces, y aparte le quiero dar las gracias a ellos y a toda la iglesia por sus oraciones, que yo sé que siempre me tuvieron en su corazón. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué les parece si oramos? Le voy a invitar a que se pueda poner de pie. Señor, te doy gracias por la vida de mi papá, Señor. Gracias por ese milagro que tú has hecho, Señor. Y tu palabra dice: contaré de tus bondades, de tus maravillas, Señor. Gracias por la obra que hiciste. Le diste una columna nueva, pero sobre todo le diste un corazón nuevo, Señor, una mente renovada, un espíritu renovado. Y gracias porque aún en medio del dolor, de la tormenta,
Él ha aprendido que no le has dejado solo, que nunca estás solo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quiero orar antes de terminar, así como está puesto de pie. Yo le pedí que lo contáramos. Quizás usted ha estado atravesando un momento en el cual se ha sentido solo, sola. Y hoy oro que el Señor abra tus ojos para que puedas ver que más son los que están de tu lado que los que están en tu contra. Y hemos visto milagros. Hay testimonios. Las últimas veces que hemos cantado Maranata, Maranata, varios de ustedes han empezado a escuchar. Así el pastor ya se le está fumando. No. Ha empezado a escuchar voces de ángeles cantando. Hubo un ensayo que estuvimos aquí, solamente yo tenía el micrófono y hasta está, creo que unos, no sé si lo tienen grabado, estábamos en el micrófono y estaban allá, tenían una junta las maestras y de repente se empezó a escuchar una voz como muy imposible de cantar, femenina, y vinieron corriendo todos para ver pues, quién está cantando. Solamente había un micrófono y hay muchos testimonios que hemos estado teniendo sobre cuando hemos estado cantando Maranata, Maranata, voces. La Biblia dice que Él estaría con nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Y hay muchos testimonios, es para que sepan que nunca estamos solos. Y yo creo que Dios va a empezar a abrir los ojos espirituales de más de uno de los que están aquí para poder ver cosas, para poder ver su sanidad está en camino, su ayuda, su cuidado, su protección. Yo sé que algunas de ustedes se han sentido solas, se han sentido agobiadas, sea por enfermedad, sea por situaciones, porque todo les mal les sale. Y yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar hoy por aquellos que dicen: yo necesito una intervención de Dios en mi vida, en mi cuerpo. Quizás si es físico, yo necesito una intervención de Dios, que Dios venga aquí a operarme en mi cuerpo, como lo hizo en la vida de mi papá. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Yo me he sentido sola, me he sentido solo.